Saludos mis amados, muchas bendiciones, espero se encuentren muy bien. Un saludo a todos mis hermanos en especial que están en el estudio. Un caluroso abrazo y una fuerte bienvenida. ¡Bravo! No los escucho. Aplaudan más fuerte otro. Ya, no se crean. Hoy vamos a hablar acerca de la lilla número 4, la cual la tenemos situada en Génesis 8 del 15 al 9:7. Como saben, hemos estado estudiando las porciones. Vamos en la porción número 2, que es Noah, la cual es del descanso. Esta está situada en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9 al capítulo 11, versículo 32, complementado con la Haftará de Isaías 64:1 al 54:1, perdón, al 55:5. Y hoy quiero preguntarte, ¿alguna vez has pensado en cambiar? ¿Has querido ser diferente y te has dicho, hoy sí voy a cambiar? Hoy me voy a levantar temprano, voy a hacer ejercicio, voy a orar, voy a leer todas las porciones, hoy sí voy a dormir una hora antes, voy a dormirme temprano y muchas cosas, ¿no? O sea, queremos y no terminamos de cambiar. No terminamos de cambiar. Volvemos a repetir una y otra vez las mismas cosas, los mismos patrones y seguimos ciclados en un mundo de vicios o en un mundo de actitudes que se van repitiendo y volvemos al punto inicial. Y yo te voy a contar que aunque muchas personas deciden de tajo, voy a dejar el cigarro y lo dejan, voy a dejar el alcohol y lo dejan, pero hay cosas que están tan arraigadas que no las pueden soltar, no las pueden cambiar, y si bien las pueden disminuir, pero no las pueden erradicar, y esto se debe a que no podemos con nuestra naturaleza humana, porque está topada, porque está limitada. Solamente es posible con otra naturaleza, una muy diferente, una naturaleza que tiene que ver con algo divino, con la naturaleza de Dios. Así que solamente estando libres de la ley del pecado es que podemos lograr este cambio tan anhelado. Acompáñame a estudiar la lilla número 4, libres de la ley del pecado. Y como hemos visto en esta porción, el contexto es que vino un diluvio a causa de la maldad. Una maldad que subió a la presencia de Dios, no solamente de un poco, sino que esto llegó a tal grado que tuvo que mandar un reseteo a la humanidad e inició de algo pequeño. ¿Por qué? Porque no inició siendo maldad, sino inició siendo una inmoralidad. La gente empezó a robar de a poco para que no se le pudiera condenar. Empezó a cambiar cosas y cosas de manera que se fue normalizando la inmoralidad y poco a poco se fue normalizando la maldad, cambiando el sistema de justicia, cambiando la ejecución de la justicia, obviamente dejando de lado a Dios, y esto ocasionó que la humanidad se corrompiera. Por eso el Padre tiene que hacer un reseteo, de manera que cuando entra esta gente en el arca y el arca se cierra, la gente que no estaba dentro ahí, que fueron todos los que no creyeron en la palabra de Dios, pues al final de cuentas fueron exterminados en ese diluvio, que terminó en 40 días y 40 noches. Eso duró, pues el diluvio terminó en ese tiempo, pero duró en específico un año completo, todo el mundo lleno de las aguas, porque fue en el año 600 de la vida de Noé o de Noah, y sale él en el año 601, sabiendo que ya ha pasado un año cuando él va a salir del arca. Y aquí es donde está situada nuestra aliyá, cuando el Padre le dice que salga del arca. Un mandamiento que esperó Noah, que el Padre le confirmara el salir del arca, ya que habían mandado a un cuervo y después una paloma, para ver que las aguas ya habían cesado. Y cuando el Padre le da la ordenanza, él sale. Y si bien todo el mundo había sido envuelto en aguas, inclusive hasta el monte más alto tenía 7 metros más arriba, o sea, todo se había exterminado, pues ahora representa eso a nuestra vida, representa la tevilá. El mundo fue en un bautismo de agua o una tevilá de agua, así que tuvo que pasar ese proceso y ese reseteo para surgir algo nuevo. Así que cuando Noah y su familia, o todos los que salen,
pues obviamente van a pisar la tierra que el Padre les ha permitido tener. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues simboliza como cuando la madre tiene un pequeño bebé gestándose, que está 1 mes, 2 meses, 3 meses y ya va a salir, pues representa como ese líquido amniótico, esas aguas. Entonces sale el bebé y pues entonces se gesta la vida. Y a veces pensamos que en el bautismo o en la tevilá, como que un cambio sucede en automático y pensamos que las cosas pasan porque, ay, ya me bauticé y ya soy diferente, ya soy salvo, 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 siempre salvo. Y confundimos las cosas cuando se tiene que hacer un esfuerzo constante y progresivo. ¿Para qué? Pues para poder caminar conforme el Padre quiere que lo hagamos, porque un bebé nace y pues bueno, al principio pues está inmóvil, después comienza a recargarse, gatea y después busca caminar y ya después pues corre, ¿verdad? Conforme lo va dominando. Pero algo parecido es el proceso del creyente, donde cuando venimos a esta nueva fe, a creer en Yeshua HaMashiach o en Jesucristo, como normalmente lo conocemos, la gente a veces normalmente hace bautismo o lo que conocemos que es tevilá, que es más correcto. Se hace esa tevilá y se piensa que en automático la vida cambia y todo cambia, como que todo fuera mágico y ya mi vida va a cambiar, y no es por una arte de magia como lo conocemos, no, sino que se requiere un esfuerzo, se requiere acciones, se requiere disposición de cambio, porque al igual que el mundo cambió, porque la lluvia era una erosión, por eso decir que el mundo iba a ser inundado por agua, pues como que no le creían, ¿no? Así que pues cambió eso, cambió la fauna, cambió la flora, cambió la geografía, cambiaron varias cosas acerca de la tierra, pero también en nosotros cuando nos queremos sumergir en la presencia de Dios, también tiene que haber un cambio, algo visible de lo invisible, una transformación interna o una expresión externa de una condición interna, de manera que mi ser físico muestra lo que hay dentro de mi espiritualidad. Eso es lo que está pasando. Así que sale Noah y en agradecimiento, lo primero que hace, ojo, es dar un agradecimiento al Padre por medio de un sacrificio, un corbán olá. Aquí lo ponen como un holocausto encendido, pero esto es un corbán olá, o sea, una ofrenda que se consume en totalidad. Y un corbán, recordemos que es un acercamiento o elevación hacia arriba. Aquí dice que pone un altar y la palabra altar es misbeach, donde ya hemos estudiado que Yeshua es el altar, Yeshua es el Ariel, pero también Yeshua es el templo. Así que aquí hay algo profético acerca de esto. Noah lo hace de manera que se vea el agradecimiento, pero también que haya una sujeción al Padre, iniciando con ese sacrificio, un inicio, pero con una acción de gracias, con un sacrificio, que aquí representa el sacrificio de Yeshua, de manera simbólica, ¿no? Pero al final de cuentas es esto. El Mizbeach, la raíz, tiene que ver con una mesa en la cual se sirve a comer uno. En este caso, el Eterno se sirve del sacrificio. Pero no es tanto lo que el Padre acepte, lo que tú le das, ¿no? El sacrificio, la ofrenda, sino es más bien con el corazón con el que uno viene a entregar esa devoción y esa actitud de obediencia, la disposición. Eso es lo que marca una diferencia total, la disposición, no tanto lo que le damos, porque cuando nuestro hijo viene y nos presenta un dibujo, nuestro hijo de 5 o 6 años, y pues nosotros, aunque sean nomás puros palitos, hijo, qué bonito te quedó, y esto, porque obviamente está ese amor, y porque nuestro hijo está muy contento de que, mira, yo te hice un retrato, yo te hice esto, y sentimos bonito, ¿no? Pues el Padre lo siente de manera parecida cuando venimos en esta disposición de agradable, de querer hacer algo. Pero te voy a decir algo, el sacrificio que agrada a Dios es cuando nosotros tenemos un corazón contrito, humillados, cuando nuestra vida habla de quien nosotros amamos, pero que nuestra vida lo hable
Recuerden que es hablar, predicar todo el tiempo y de vez en cuando hablar, cuando sea necesario. Y eso es lo que nos está hablando. Así que el Padre acepta ese corbán, ese sacrificio, y dice que no volverá a maldecir a la tierra por causa de la maldad del hombre. Que los cultivos, por más maldad que pueda hacer un hombre, van a florecer, van a establecerse, ya no van a ser consumidos por el agua. Y más adelante da el pacto del arco iris, donde, bueno, ya estudiaríamos más a fondo acerca de esto, pero de lo que sí les puedo adelantar es de que ese arco iris tiene que ver con, nosotros vemos nada más la mitad, pero la otra mitad está directamente en los cielos, con Dios en su trono, donde, por ejemplo, Jeremías lo ve en visiones, o Zacarías, donde está un arco completo, un círculo. Entonces, tiene que ver también los 7 colores con 7 leyes o 7 cosas que sucedieron en la humanidad que se transgredieron, y por eso son los colores, para recordar, pues para recordar el pacto que hace el Padre con nosotros, y nosotros recordar que no hay que transgredir ninguna de estas leyes. Ya las estaremos estudiando más a fondo, ¿no? Pero a lo que voy es esto, que nuestra vida puede ser transformada cuando dejamos que el Padre obre y se transforme en nuestras vidas. Si bien tenemos un ejemplo en la Biblia o en la Brit Hadashah, hablando de Pablo, que Pablo nos habla que él, por más que quiera hacer el bien, tiene una ley en sus miembros que le hace caer en pecado. Dice, pero yo lo que quiero hacer no lo puedo hacer, mas lo que no quiero, eso hago. ¿Y quién me librará? Como que si fuera algo difícil y hasta imposible. Pero este conflicto de Romanos 7 lo viene finalizando en Romanos 8, donde habla acerca de esa salvación, de que ninguna condenación hay en quien está en Yeshua HaMashiach o en Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos ha liberado de esa ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado, la que oprime nuestros miembros, porque esa ley nos hace ser deudores, nos hace ser transgresores, y con eso mismo nos hacemos otros señores, porque cuando adquirimos una deuda, pues ahora nuestro Dios o nuestro Señor es aquel al que le debemos, y el transgredir un mandamiento y en otro nos hace tener muchos ídolos, muchos señores. Y no es hasta que nos liberamos de esa ley y empezamos a romper esas cadenas que podemos salir de ese yugo de esclavitud, ya no ser esclavos del temor, ya no ser esclavos de la deuda, ya no ser esclavos de la fornicación, de cualquier tipo de cosa, y ahora simplemente ser esclavos, pero de Yeshua HaMashiach, donde Él nos va a ayudar a cambiar nuestra naturaleza. ¿Cómo? A través del sometimiento de su palabra. Yo les decía que un corazón contrito y humillado es el que se agrada a Dios. ¿Por qué? Porque dice que sacrificios no quiere. Que muchas veces podemos venir y entregar, ahí te va mi diezmo, ahí te va mi ofrenda, ahí te va esto y aquello, como que si ya cumplí me tienes que bendecir. Esa no es la actitud que el Padre acepta. Esa actitud no es. ¿Por qué? Porque ahí se está revelando una soberbia, ahí se está revelando a qué estamos sometidos, a qué yugo estamos sometidos. No podemos ser totalmente libres, de manera que solamente con un milagro por parte del Eterno podemos cambiar. Solamente así podemos cambiar. En Romanos 6:14 nos dice, el pecado ya no gobernará más sobre ustedes, porque ya no están sujetos a la ley, sino al generoso amor de Dios, dice esta versión. O sea, la gracia de Dios no es licencia para pecar. La gracia de Dios es la fuerza para estar en la expectativa de la Torah y salirse de la ley del pecado, que es la ley que me oprime y no me deja vivir. Aquí lo vamos a estar viendo. Yo les decía que en Romanos 7 nos está hablando acerca de todo esto. Dice, pero yo veo que aunque mi mente la acepta, en mi cuerpo hay otra ley, la ley que lucha contra la ley de Dios. Y esta otra ley es la ley que me impone el pecado, es la ley que vive en mi cuerpo y me hace prisionero del pecado. Dios me salvará, le doy gracias a Él por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach.
Así que mi intención es servir a la ley establecida por Dios, pero con mi cuerpo actúo como esclavo de una ley establecida por el pecado. Y es que a veces así nos pasa. Queremos dedicarnos a Dios, queremos dedicarnos a su obra, queremos darle todo a Dios y pecamos. En una o en otra cosa. Pero ahora sí que les voy a decir que hay de pecados a pecados. Todo es pecado, ok. Pero ahora sí que podemos fallar en una cosa, podemos fallar en otra. Pero pecado es practicarlo, vivir en ello, no quererlo cambiar. Eso es lo que está pasando. Pero en Romanos 8 nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach, los que andan conforme no a la carne, sino al Espíritu, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, en el sacrificio, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en la carne, pero los que son del Espíritu piensan en lo que es del Espíritu. ¿Se fijan toda la diferencia que hay? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley y ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí lo ven, ahí está la diferencia. Cuando nosotros estamos sujetos debido a nuestras pasiones, a nuestros deleites, porque la carne va a querer esa pasión, va a querer ese deleite, va a querer una cosa y otra, y eso es lo que nos esclaviza. El guiarnos por la vista, guiarnos por el olfato, guiarnos por este cuerpo o este caparazón, ¿no? Este clipot, si se le puede llamar así, que es como la oruga, ¿no? Que es como, tiene ese caparazón, pero dentro se está gestando el cambio a mariposa, que se puede decir que es como el alma. Eso es lo que está pasando, a veces no lo entendemos. En Gálatas nos habla un poco más acerca de esto, hablando de otra ley. Díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre, pero de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es la alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual es el hijo de la esclava, que es Agar, porque Agar es del monte Sinaí en Arabia, y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú la que no podías dar a luz, o sea, tú la que decías que no podías, regocíjate, rompe en cantos de júbilo, alégrate, porque más son los hijos de la repudiada, de la desamparada, que los de la casada. Y aquí nos recuerda la promesa del Padre de cómo sus hijos están dispersos en el mundo y vienen a caer por medio de esta espiritualidad, de esta fe, pues en este reposo, en este descanso. Porque ¿a poco no es descanso venir a la presencia de Dios y tener refrigerio, y tener alivio, y tener control? No dejarse guiar por los pensamientos, por las emociones, por los enojos, sino que al contrario, ser libre de todo eso, de toda presión, de toda esclavitud, y venir al descanso de Dios y recuperarse y tener control de lo que piensas, control de lo que haces. Eso es refrigerio, eso es cambio. Digno pues andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guardados por el espíritu, no estéis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, robos, hurtos, fornicación, pleitos, homicidios. Pero los frutos del espíritu, que son, dice aquí, tiene las características. Es un fruto, pero tiene características: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se fijan? No hay ley, porque la ley oral es la ley de los hombres, ley
que se decía de generación en generación, pero era una ley de hombres, las famosas alajá o alajot, pero la ley escrita es la Torá, la ley de Dios. Pero ahora que está hablando acerca de la ley del pecado, a veces por eso este libro de Gálatas nos quieren agarrar a galatazos y nos quieren confundir, pero no. Está hablando que contra estas cosas no hay ley, o sea, la Torá no se opone en contra de todo esto. Pero, ¿qué creen? Aquí hay un texto muy interesante que se los quise apartar para aquí. Porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no tienen la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, sus consecuencias su consecuencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. O sea, que cuando no sabes qué es la ley de Dios, o te va a jugar a favor o te va a jugar en contra. Por eso dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que se puede volver. ¿Por qué? Porque cuando no nos ajustamos a la obediencia a Dios y después de eso probablemente entendamos, no entendemos para hacer, hacemos y tal vez entendamos mediante la experiencia, pues entonces esta ley viene en contra de nosotros y nos señala. Por eso Pablo dice que yo no sabría qué es pecado si la ley, la Torá no me lo señalara. Por eso bendito es el Señor que nos señala qué es pecado, qué es transgresión para alejarnos de ello y entonces poder tener una vida digna y que agrada a Dios. Solamente así podemos cambiar de violencia, de inmoralidad y de corrupción a santidad, paz, transformación. Cosas muy diferentes que en nuestra casa debe de haber. Si nuestra casa es un lugar de paz, es un lugar de refugio, pues vamos por buen camino, porque quiere decir que estamos practicando el amor de Dios, porque primeramente es en el núcleo familiar y de eso se va viendo afuera también. Pero cuando no, llegas y pleito, llegas y problemas, y así, y entonces quiere decir que Dios no está operando en tu vida. Hay algo que estorba que no dejas que el Padre cambie, que el Padre lo transforme. Y bien, entonces quiero que entendamos esto. La ley del pecado es una ley que nos limita, una ley que no nos deja ser. ¿Por qué? Porque nos va a hacer deudores de uno o de otro señor. Y al final de cuentas no nos va a permitir hacer un cambio. Solamente quitándonos de esa ley, porque el Padre ya pagó la cuenta. Nosotros mismos buscamos nuevamente otros acreedores para podernos endeudar. Entonces las cosas no deben ser así. Nosotros debemos decir no a esos pensamientos, a esos placeres y buscar que nuestro espíritu crezca más, que la espiritualidad crezca más para poder entonces nosotros terminar en un cambio. Así que quiero concluirte con esto, que el cambio no surge de la nada, sino que se busca y se trabaja para que al final esto te transforme, pero no con tus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, porque hacerlo con tus fuerzas sigue siendo limitado, pero cuando uno hace las cosas que Dios pide, no estás pensando que lo vas a hacer en tus fuerzas, sino que lo haces con el poder de Dios. Eso es lo muy diferente. De esta manera vas a experimentar un cambio grande en tu vida. Y bueno, yo espero que me lo dejes aquí en los comentarios. Voy a dejar aquí ligada la aliyá número 7, donde vamos a darle más continuidad a esto, acerca de un ser integral en espíritu, alma y cuerpo. Nefesh, Ruach, Neshama y también ¿qué? Basam. Sí, se me olvidaba. Bueno, nos vemos en un ratito para los que estamos ahí en el estudio y para los otros, pues también.